historia del arte, las artes visuales, como se dice ahora, ¿no? Las artes plásticas, como se decía antes, pero en realidad asumo la responsabilidad de no solamente llevar ese tema de la autoridad del arte a las artes visuales, sino también a cualquier tipo de manifestación artística, que después ustedes tienen la obligación de gestionar sus derechos. Y bueno, pues pensando qué podría yo aportar en este foro, se me ocurrió, en primer lugar, emplazarme en un lugar muy básico, que es pensar en lo que significa etimológicamente la palabra autor, que es una palabra que en castellano procede del latín, de un verbo que es augeo, que significa aumentar. Un autor es aquel que aumenta lo que tiene, lo que se le da. De tal manera que, en principio, podríamos decir, siguiendo esta significación etimológica que es tan esclarecedora, que el hombre, nosotros, somos hombres por ser autores, es decir, por aumentar nuestro caudal. Si no hubiésemos aumentado nuestro caudal, ¿de qué manera hemos aumentado nuestro caudal respecto un poco a los dones naturales biológicos que nos fueron concedidos allá desde la noche de los tiempos? En la medida en la cual hemos conseguido crear una burbuja que viola las leyes de evolución biológica y hemos creado una burbuja cultural que nos permite protegernos del medio, incluso de la herencia que hemos tenido, para crear algo artificial que lo que constituye nuestra identidad. De manera que el hombre es hombre por ser autor, por la capacidad que tiene de haber transformado, haber aumentado el caudal natural que había recibido. Esto ya indica que la personalidad humana nace un poco de un exceso que podríamos además perfectamente registrar en muchos testimonios de muy diversa índole, y que incluso buscando el testimonio de los grandes relatos míticos, ¿no?, que señalan nuestro origen en muy diversas fuentes, pues sería un poco, en un momento determinado, la incomprensible decisión por el cual los primeros, por ejemplo, hombres, nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, deciden prescindir del paraíso precisamente por probar la fruta del árbol del conocimiento, la fruta del bien y el mal. Es decir, que abandonan la seguridad de una inercia biológica que no plantea ningunos problemas en función de explorar algo que puede ser terrible, que puede ser, no sabemos cómo, pero en función de explorar. O sea que el hombre es hombre por ser autor, por aumentar el caudal de lo dado, de lo que le era dado, y también es hombre en función de eso que hace de él un autor, que lo convierte en un ser excesivo, que es alguien, también buscando la etimología, que se levanta en función del rasero que le ha sido dado, que no está yerto siguiendo un poco la inercia de lo que ha heredado, sino que de repente se yergue y busca contracorriente una realidad distinta. El resultado de todo ese proceso, que vamos a decir de rebeldía, en el cual un ser, en el cual está determinado por una fatalidad biológica, sin embargo, se levanta frente a ella, cuando yo decía que crea una burbuja artificial, lo que crea es una burbuja cultural, que es exactamente lo que significa cultura, algo artificial, que burla las leyes fatales de cualquier otro ser vivo, ¿no?
pensando que somos lo que somos por ser autores, que somos autores por nuestra capacidad de exceso, tenemos que modular nuestra capacidad de exceso estableciendo, incluso remontándonos a los tiempos primeros en los cuales podemos identificar nuestra identidad actual, podemos identificarnos y descubrir en esos momentos aurorales de nuestra identidad las diversas formas excesivas que todavía seguimos practicando. Y para explicar este asunto, pues se me ocurre que lo mejor es apelar a un descubrimiento muy reciente que se produjo en 1997 en Francia, cuando, de una manera casual, como ocurren estas cosas, un personaje francés descubrió unas cuevas rupestres prehistóricas en la localidad de Provenza y que se llaman hoy, en función del descubridor, las cuevas de Chauvet. Las cuevas de Chauvet, que probablemente todos ustedes no han podido ver porque realmente no están abiertas al público, tienen la peculiaridad de que no solamente son las cuevas con pinturas rupestres del Paleolítico Superior realizadas por el hombre del Cro-Magnon, o sea, nosotros, de una calidad que ya en principio pues puede ser asombrosa, ¿no?, sino que son las cuevas más antiguas que podemos conocer y que cambian por completo todos nuestros datos paleontológicos y prehistóricos respecto a lo que era la acción del hombre del Cro-Magnon, porque están datadas con una fiabilidad en el cual naturalmente pues hay que tomárselo con una cierta elasticidad, pero que si los técnicos y los científicos que lo han estudiado aplicando todas las nuevas formas de datación científicas, que pueden estar entre 32.000 y 35.000 años antes de Cristo. Esto a lo mejor a ustedes no significa nada, pero quizá si yo les digo que estas cuevas son 15.000 años más antiguas que Altamira o que Lascaux, entonces es sobrecogedor. Si yo tuviera la oportunidad, que no es el caso en este momento, de presentarles algunas imágenes recogidas y comprobaran que 15.000 años antes de Altamira y Lascaux, el hombre del Cro-Magnon hacía unas pinturas que, todo esto es muy subjetivo, ¿no?, pero que pueden ser más perfectas que Altamira y que Lascaux, entonces realmente ese dato ya empieza a resultar excitante, ¿no? Bien, pues es excitante no solamente por la antigüedad, que desplaza completamente nuestra cronometría en relación con los testimonios que podíamos tener respecto a las primeras construcción de imágenes, sino que nos sitúa a un nivel de conciencia del hombre del Paleolítico Superior que nos asombra, y todo esto de forma muy reciente. Precisamente fruto de este asombro, un catedrático de estética español y escritor y poeta y novelista y profesor de estética, Félix de Azúa, en su autobiografía Sin vida, que es una especie de relato, como dice el título, de una manera un poco, digamos, extraña, pero una especie de autobiografía de las impresiones que él ha recibido del arte, más que del anecdotario de las cosas que le han pasado en su vida, empieza su autobiografía Sin vida refiriéndose a esas